Que Dios les bendiga a todos, amigos, hermanos. Aquí estamos nuevamente para dar este servicio a nuestro Dios. El día de ayer correspondía la predicación, pero por cuestiones de fuerza mayor no pudimos. Pero aquí estamos nuevamente para este servicio a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar inicio entonces al mensaje correspondiente a este día. Primeramente les recuerdo que estamos estudiando el libro de Juan, pero hoy vamos a dar un tema libre. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Iniciamos pues. Recuerdo una ocasión en la cual yo iba manejando un vehículo y entré en una calle de un solo sentido. Las personas que venían sobre esa calle me hacían cambios de luces y algunos trataban de diferentes formas de llamar mi atención. Fue hasta que uno de ellos me gritó y me dijo: ¿no te das cuenta que vas en sentido contrario? Entendí que aquella calle era de un solo sentido y que yo iba en sentido contrario. Que si no daba un giro de 90 grados, iba al caos completo. Di el giro de 90 grados y quedé en el camino adecuado. A ese giro la Biblia le llama arrepentimiento. Y es cuando reconocemos que ir por este mundo sin Cristo es algo que nos va a llevar a la desgracia y al fracaso. En ese momento reconocemos que Cristo es el buen camino. Nos volvemos a Él y Él nos recibe con los brazos abiertos. A eso se le llama arrepentimiento. Pues bien, de eso y más hablaremos en este mensaje titulado Un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, de la forma siguiente. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Versículo 6. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Juan, el que aquí aparece, no es el apóstol Juan, el teólogo. Este Juan que aquí aparece es Juan el Bautista. Juan
exhortaba al pueblo de Israel a venir al arrepentimiento. El arrepentimiento consta de dos partes. Primero, reconocer un error. Y segundo, corregir ese error. Juan les dice que debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Perdón. Y es que para este tiempo, nuestro Señor Jesucristo ya andaba anunciando su evangelio. El bautismo de Juan era para arrepentimientos, es decir, estar aptos para poder recibir a Jesús. Y Juan llamaba al arrepentimiento porque había mucha corrupción, principalmente en los líderes de Israel. Por ejemplo, la única vez que usted encuentra bastante molesto a nuestro Señor Jesucristo es cuando llega al templo y encuentra en el templo mercaderes y cambistas. Jesús acusó a las personas de que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Yo no entendía cómo era que nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión le da vuelta a las monedas de los cambistas. Molesto. Abría las aulas de los animales y los dejaba en libertad. Tuve que investigar por qué nuestro Señor en ese momento se comportó de esa manera. Y descubrí que habían personas judías que venían a adorar al Señor de otros países. Israel había estado tiempo atrás en cautiverio, habían sido llevados cautivos. Muchos de los que venían habían nacido en cautiverio y se habían quedado a vivir en esos lugares donde habían nacido. Para adorar a Dios acudían a Jerusalén y traían dinero de otras naciones, pero para poder dar ofrenda en el templo les quitaban intereses. Otra cosa que sucedía era que muchas veces traían su propio animalito para ofrecerlo por el perdón de sus pecados. Pero los mismos sacerdotes buscaban cualquier excusa para obligarlos a ellos a comprar animales en los vendedores de los que estaban fuera del templo. Aunque el animal estuviera bueno, se lo rechazaban. Adivine usted quiénes eran los dueños de esos negocios. Los fariseos, los sacerdotes del templo. Los mercaderes y cambistas solo eran empleados de ellos. Por ello es que Jesús les dice que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Si ellos, como líderes espirituales, estaban corrompidos, estaban torcidos, imagínese usted cómo estaban las personas en Israel. Por eso es que Juan a todo pulmón gritaba: arrepiéntanse, vuélvanse de todo corazón a Dios.
Ahora, el primer punto que veremos es acerca de la figura que Juan utiliza contra los fariseos, la figura de las víboras. Dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vea las palabras tan duras que Juan utiliza contra estos líderes espirituales, porque ellos conocían de la palabra de Dios. Ellos eran los responsables de acercar a las personas a Dios y de dar buenas enseñanzas. Pero en lugar de eso, lo que hacían era enriquecerse con el sufrimiento de ellos. Por eso, cuando Juan el Bautista los ve llegar y quererse bautizar sin estar arrepentidos, les llama generación de víboras. Ahora, ¿qué es lo que las víboras inyectan cuando muerden? Es veneno. En lugar de acercar a Dios a las personas, les estaban inyectando de su veneno. Ahora, a muchos de nosotros, Dios nos permite de alguna manera ser líderes, ya sea en nuestro hogar como padres de familia, en nuestro trabajo, pero muchas veces, en lugar de dar un buen liderazgo, de dar buenas enseñanzas, lo que hacemos es inyectar de nuestro veneno. Y alguien estará preguntándose, ¿de qué está hablando, predicador? A veces surge con algunos padres de familia que cuando llega el hijo, llega la hija y se ha sacado malas notas y lo mandan a llamar de la dirección, en lugar de sentarse con su hijo, con su hija y hablar con ellos y buscarle una solución para que pueda levantar las notas, lo que muchos padres hacen es comenzar a denigrar, a ultrajar incluso a los hijos, a llamarles bobos, a llamarles tontos incluso, y otros que van más allá, a dirigirse a los hijos con palabras sucias, en lugar de animarlos, en lugar de decirles, tú podés dar más. Muchos hijos hoy día crecen creyendo lo que el papá, lo que la mamá les dice, que no sirven para nada. Muchos hijos hoy día dentro del hogar no reciben cariño, no reciben amor. Muchos de nosotros como padres, madres, no les declaramos nuestro amor a nuestros hijos. Científicamente han comprobado que si una persona abraza a sus hijos 8 o 10 veces, eso hace que esa relación de familia madure y crezca. Pero muchos de nosotros como padres casi nunca abrazamos a nuestros hijos, a nuestras hijas
y le manifestamos nuestro amor. No les decimos que los queremos, que los amamos. Y sé que habrá padres que están diciendo, sí, ellos ya saben que yo los quiero, saben que me reviento en el trabajo por ellos. Pues sí, pero ¿y cuándo fue la última vez que abrazó a su hijo, a su hija? Y le dijo que lo amaba, que la amaba. Es cierto que nuestros hijos saben que los amamos, pero es necesario hacérselo saber. Muchos hijos que no reciben cariño, amor dentro del hogar, buscan ese amor, ese cariño en las calles. Y allí en las calles están aquellos jóvenes que les dicen que junto a ellos van a encontrar apoyo, que ellos van a hacer su familia, y logran enredarlos. Ustedes y yo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, como padres de familia, debemos tratar la forma de acercarnos a nuestros hijos, de decirles que les amamos. Porque si nosotros no lo hacemos, no les hablamos, no les damos a conocer nuestro amor, cualquiera allá afuera los va a enredar. Y después va a pasar lamentando su vida. Ustedes y yo, hermanos, si anteriormente de escuchar este mensaje no hacíamos estas cosas, de dar a conocer nuestro amor, es un buen momento para arrepentirnos y comenzar a abrazar a nuestros hijos, a manifestarle cuánto les amamos. Señora, que cuando su hijo le da vuelta al vaso con gaseosa, con refresco, en lugar de gritarle, entienda esto, son niños y son traviesos. A veces nos convertimos en una especie de víbora venenosa. Madres que cuando ven al hijo que le da vuelta a la gaseosa, hasta lo ultrajan. Estas palabras sucias utilizan contra ellos. ¿Cómo cuando usted le da vuelta a la soda no se dice nada a sí misma? Risa le da. Debemos de comenzar a cambiar esas actitudes. Hay padres de familia que en fin de semana ahí llevan del supermercado la pata de elefante, las gaseosas para hacer ahí la mezcla, o el six-pack de cervezas, e incluso hacen reuniones con sus disque amigos, y los hijos recibiendo toda esa enseñanza. Los hijos viendo cómo el padre se empina la botella de cerveza o la copa con los tragos. O ven que está con el cigarro, inyectando nuestro veneno a nuestros hijos. Señora, no se vaya a sorprender el día de mañana cuando de la dirección de la escuela
la manden a llamar, porque su hija, su hijo, tiene un vocabulario sucio. Hay madres de familia que cuando las mandan a llamar de la dirección, se admiran y hacen preguntas como estas. ¿Y quién te ha enseñado esas cosas? Los hijos aprenden de sus padres. Varón, no se vaya a sorprender cuando su hijo crezca y llegue a horas de la madrugada, borracho o no llegue. ¿Con qué autoridad moral usted le va a decir a su hijo: el día que te vea con una botella de cerveza o con un trago en la mano, vas a saber quién soy? Si usted está siendo ejemplo para él. Muchos de nosotros nos estamos convirtiendo en esas víboras que estamos inyectando nuestro veneno a nuestra misma familia. De eso está hablando Juan el Bautista. Les dice a los líderes religiosos, en lugar de acercar a las personas a Dios, lo que están haciendo es, inyectándoles su veneno. Juan nos está exhortando a arrepentirnos. Que si estábamos haciendo estas cosas, es hora de reconocer ese error y de corregirlo. El segundo punto que encontramos es que el orgullo no permite el arrepentimiento. Dice el versículo 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El orgullo de los israelitas siempre ha sido creer que son hijos de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación que sería su pueblo. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. A Jacob Dios se le apareció y le cambió de nombre. Le llamó Israel. Y ese es el nombre que tiene esa nación hasta hoy día. Ellos se sienten tan orgullosos de ser el pueblo elegido de Dios, pero su orgullo no les permitió aceptar a Jesucristo cuando vino a ellos. Ustedes y yo conocemos la historia. Cuando Poncio Pilatos saca a Barrabás y a Jesús y les pregunta a ellos: ¿a quién quieren que dejen libertad? ¿A Jesús, el que dice ser rey de los judíos, o a Barrabás? Barrabás era un asesino. Jesús no había hecho nada. Pero ellos comenzaron a gritar: deja en libertad a Barrabás, a Barrabás. Cuando Pilatos pregunta: ¿y qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Su orgullo de creer que son el pueblo de Dios no les permitió dar cabida a Jesús en sus corazones. Muchas
personas hoy día están en situaciones tan difíciles, matrimonios a punto de resquebrajarse, enfermedades, algunos que ya no tienen cura, otros están sin empleo, pero ni aún así buscan ayuda en Jesucristo. Otros están enredados en una o más adicciones. Y Cristo puede ayudarles a salir de esa situación, pero ni aún así buscan a Jesucristo. Son orgullosos. Cuenta un pastor que había un joven que continuamente molestaba a una de sus hijas. El pastor fue a llamar a este muchacho para hablar con él y le dijo que por favor no molestara a la hija. Él pertenecía a una agrupación ilícita. Y lo que logró fue que el joven lo amenazara. Pasado un tiempo, de pronto se escucharon unas detonaciones de disparos y le llegaron a dar la noticia al pastor que el joven que lo había estado amenazando estaba agonizando, porque los de la agrupación ilícita contraria habían llegado y lo habían balaceado. En ese momento, el pastor se acerca a él y le dice: hijo, acepta a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, salva tu alma hoy. Jesús te puede recoger en su seno. Si tú lo aceptas como Señor, quieres recibir a Jesús. Y aún en su lecho de muerte hizo este gesto, que no, murió y no quiso aceptar a Cristo. ¿Cuántas personas hoy día han visto los milagros que Dios ha hecho en aquellos que venimos destrozados, que venimos resquebrajados, que venimos con adicciones, pero el Señor nos ha restaurado? Muchas personas han visto los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero son tan orgullosas que no quieren darle entrada a Jesús en sus vidas. Puede más su orgullo que abrir las puertas de su corazón y darle cabida a Cristo para que Él pueda conducir de mejor manera sus vidas. El tercer punto que veremos es la figura del hacha que Juan utiliza. Versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan utiliza la figura del leñador y de su hacha, porque para este entonces no existían cocinas a gas propano ni eléctricas. El árbol era fundamental, la leña era fundamental para poder hacer los oficios del hogar. Entonces venía el leñador, cuando ya se le terminaba la leña y necesitaban encender el fuego, agarraba su hacha y salía a su patio y se encontraba con los árboles. Un árbol, por decirle un ejemplo, que daba aguacates cremosos, y otro árbol
que no daba nada de frutos, o que los frutos que no eran buenos frutos. Entonces, la misma lógica nos manda. Imagínese usted, a usted le dan la opción. Usted necesita leña. Está un árbol que da aguacates cremosos, con ellos puede utilizarlos para venderlos, puede utilizarlos para su alimentación. Y está otro árbol que está ahí y no da frutos. ¿Cuál de los dos usted elegiría para hacerlo leña? ¿El que da buen fruto o el otro que está sin dar ningún fruto? La simple lógica nos dice que el árbol que da buenos frutos debemos cuidarlo. Pero con el que no da buenos frutos, ese hay que hacer leña y echarlo al fuego. Ahora, un árbol de un grosor considerable no se bota de un solo golpe, sino que el leñador lo que hacía era golpear una y otra vez, hasta que finalmente el árbol caía tumbado. El hacha del que aquí está hablando es símbolo de juicio, de castigo. Cuando una persona no se arrepiente de lo que hace, pronto vendrá el juicio a causa de su pecado. Conocí a un varón que los fines de semana se iba a los bares, las discotecas del centro de San Salvador. Allá como a las 2 de la mañana, cuando ya se sentía zapatón, siempre salía a esperar un taxi para que lo llevara a su casa. En esa ocasión hizo lo mismo. Comenzó a tomar, a estar con mujeres esas de la vida alegre, y cuando ya sentía que ya el cuerpo ya no podía mantenerlo firme, sale de la discoteca a querer abordar un taxi, pero fuera de la discoteca estaban los dueños de lo ajeno. Él andaba estrenando zapatos, reloj, andaba su cadena, andaba estrenando la ropa, y le caen encima y comienzan a golpearlo y a golpearlo. Le robaron los zapatos, la cadena, el reloj e incluso hasta la ropa que andaba puesta. A pie tuvo que venirse desde el centro de San Salvador hasta Ciudad Delgado. Y hubo alguien por ahí que lo vio en la condición que venía. Venía en una sola pieza, solamente en ropa interior. Desde entonces lo apodaron el Tarzán de Ciudad Delgado. De esas cosas está hablando acá el Señor. Jovencitas a los cuales los padres con mucho sacrificio les dan estudio, y lo que las hijas hacen es irse a encerrar con el vago del novio, salen embarazadas y truencan su vida. Hombres que dan mala vida a su mujer, una
señora angustiada comentaba que el esposo, cuando le servía comida que a él no le agradaba, le tiraba los platos por los suelos. Llegó un momento que la mujer se hastió de todo eso y lo abandonó. A los días andaba el hombre llorando porque se le había ido la mujer. ¿Cuántos casos de personas comprometidas buscando relaciones sexuales fuera del matrimonio se enredan en esas aventuras y al final se resquebraja el matrimonio? Dice aquí que tarde o temprano el hacha del juicio vendrá a golpear la vida de aquellas personas que no se arrepienten de lo que están haciendo. El cuarto punto que veremos es el destino final de los que no se arrepienten. Dice el versículo 12, dice así: y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La figura del aventador era una persona que limpiaba el trigo, la semilla del trigo, la apartaba, y la paja y los residuos hacían grandes volcanes y les ponía fuego. Y ahí pasaban las hogueras quemando toda la paja del trigo. Juan utiliza esa figura para explicarnos de que algo parecido sucederá al final de los tiempos con aquellos que no se arrepienten. La semilla de trigo puesta en el granero simboliza a todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Y que si bien no somos perfectos, porque a veces nos equivocamos y le fallamos a Dios, pero cuando le hemos fallado, nos duele. Y muchas veces, con lágrimas en nuestra mejilla, hemos pedido perdón a Dios, hemos doblado nuestras rodillas por haberle fallado, pero nos comprometemos con Él y le decimos que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por no volver a fallarle. Sentimos dolor cuando nos hemos equivocado. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces viene Dios y nos perdona, porque ve que realmente nos ha dolido haberle fallado. A esto, dice Juan, serán apartados en ese granero que es el reino de los cielos. Pero Juan habla también de aquellas personas que dicen: en mi vida yo puedo hacer con ella lo que me da la gana, a mí nadie tiene por qué decirme nada. Y viven como si Dios no existiera, haciendo lo que les viene en gana, sin sentir el menor remordimiento de culpa por lo que hacen. En mi
para ellos, dice Juan, está un lugar preparado donde la llama nunca se apagará, llamada el infierno, porque viven ignorando a Dios, desafiando a Dios con sus actos, y el final que les espera es el infierno. Mas este día, Dios nos da la oportunidad de reconocer que vivir sin Él es un error y que podemos corregirlos aceptándolo a Él. Voy a finalizar con esto. Se cuenta de un hijo que daba mala vida a sus padres, los cuales eran ya unos ancianos. Un día, borracho, el hijo golpeó a sus dos padres. Las personas, al ver eso, llamaron a la policía y se lo llevaron preso. Pasó varios años en la cárcel. Pero el tiempo de pagar su condena se cumplió. Un día, con una señora, manda aviso a sus padres de que él había cumplido su condena y que estaba arrepentido y que quería volver a casa. Y le mandó decir a los papás que si lo perdonaban y le permitían regresar, que pusiera un pañuelito blanco en la ventana de la casa en señal de que lo habían perdonado. El siguiente día que sale, yendo en el bus, le contó la historia a otra señora de cómo él había sido con sus padres, pero que estaba arrepentido y que iba a la casa de ellos, pero que tenía temor de que ellos no lo hubieran perdonado y que no estuviera el pañuelito blanco en la puerta de la ventana. Le dijo a la señora, hágame un favor, cuando vayamos pasando por la casa, yo voy a agachar mi cabeza y no voy a voltear a ver si está o no el pañuelito blanco. Usted me avisa, por favor. Y la señora dijo, sí, está bien, yo le voy a avisar. Y pasaron frente a la casa y entonces preguntó el muchacho, señora, ¿está el pañuelito blanco en la puerta de la ventana? ¿Hay un pañuelito blanco ahí en señal que me perdonan? La señora le dijo, no, hijo, no hay un pañuelito blanco. Entonces él, dando un fuerte suspiro, dijo, entiendo, he sido malo con mis padres. Está bien que no me perdonen. Pero ella le dijo, hijo, aún no he terminado. No había un pañuelito blanco. Habían miles de pañuelitos blancos en los árboles. Es más, en el techo de tu casa había una sábana blanca en señal que te perdonan. Eso mismo quiere hacer nuestro Señor Jesucristo este día. Si usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, Él lo recibe. La promesa es que ustedes y yo, arrepentidos, reconociendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de nuestra vida, un día vendrá Él y como a ese trigo nos pondrá en ese granero llamado el reino de los cielos. La decisión es suya. Yo voy a hacer una oración. Yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar con usted a través de este mensaje. Estoy seguro que lo hizo. Si quiere recibir a Jesucristo, le invito a hacer esta oración. Dígale a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Gracias doy al Padre por haberte enviado a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te recibo en mi corazón
como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, amigo, ahora hermano, le invito, acérquese a una congregación, a conocer más acerca de Jesucristo y a crecer en el conocimiento de su palabra. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.